Todos sean muy buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar que es el Sistema de Normalización Mexicana, y bueno, cuyo único interés es ayudar a tener una idea más clara de qué son las normas, qué debemos esperar de ellas, y todo en función de la protección de los derechos de los pacientes. Este webinar estará a cargo del doctor Luis Fernando Hernández Lezama, quien es socio vicepresidente de Investigación y Estrategia Corporativa en ICT Internacional, miembro del Consejo Consultivo de Salud Digna, profesor de la especialización en Derecho Sanitario de la Facultad de Derecho de la UNAM y presidente del Comité Técnico de Soy Paciente. Como experiencia tuvo participación en los acuerdos comerciales de APEC en América Central y Europa en 1992, además de su participación en FAO Codex Alimentario y la Organización Internacional de la Normalización ISO. Asimismo, es subprocurador de Auditoría Ambiental en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y bueno, vamos también a comentar que estamos apoyados, en este caso, además de la Asociación de Soy Paciente que organiza este webinar, por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y que podrán encontrar el webinar completo también a través de sus redes sociales. Doctor, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos y bienvenidos. Esperamos que la información que vamos a compartir con ustedes resulte de interés. Déjenme comentar que hemos decidido y hemos planteado en el Consejo de Soy Paciente hablar del sistema de normalización mexicana por dos razones importantes, y déjenme explicarles también un poco en qué sentido lo vamos a discutir y a platicar en esta ocasión. Uno de los aspectos importantes de esta presentación es que, bueno, como todos hemos estado viendo y estamos enterados, recientemente ha habido un gran boom y ha habido una gran discusión respecto a la propuesta que se hizo en la publicación que se dio el 1 de junio sobre la cancelación, en este caso, la eliminación de un paquete de normas oficiales mexicanas de uno de los subcomités de normalización de la Secretaría de Salud, el subcomité que se refiere a las normas relativas a la prestación de los servicios de salud. El otro subcomité es el comité en que participa la regulación propiamente dicha de equipos, de productos, de servicios, pero que están más relacionados con la parte del ejercicio de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Entonces, en la intención de, digamos que, de clarificar un poco cuál es la situación con respecto a este proceso de normalización en México, qué relación tiene, qué impacto tiene, pues bueno, queremos abordar el tema desde el punto de vista de qué cosa es el sistema de normalización. ¿Es algo que se le ocurrió a la Secretaría de Salud? ¿Es algo que está dentro del esquema legal mexicano? ¿Y qué significa esto de quitar y poner normas? Y si eso juega de alguna manera un papel importante en la prestación de los servicios y en la regulación de los aspectos de calidad relacionados con las prácticas de diferentes profesionales, en este caso, en particular del tema de la salud. Por el otro lado, si bien estamos hablando de este tema, digamos, si este tema de alguna manera desencadena esta acción, en realidad no estamos pensando directamente en hacer un análisis sobre estas normas, sino que estamos planteándonos hacer una revisión general de dónde surgen las normas, por qué existen las normas, a dónde van, etc. Y en una presentación probablemente un poco más adelante, en otra ocasión, llevaremos a cabo la participación de expertos tanto en la elaboración de las normas como de expertos en la evaluación y en la aplicación de las normas. Y tomaremos como ejemplos algunos de estos casos en los cuales estas y otras normas juegan, digamos que un papel importante desde ese punto de vista. Entonces, déjenme
a partir de esto, empezar y discutir algunos de estos temas. Uno de los temas importantes es el hecho de que el sistema jurídico mexicano, el sistema normal de las reglas que se establecen en México, como sabemos, está constituido por este modelo de la pirámide jurídica o de Kelsen, que los abogados, que son los expertos en esto, pues así nos explican cómo funciona el sistema de leyes, de reglas y de todos los aspectos nacionales. Hasta arriba de esta pirámide aparece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Constitución Política, como sabemos, forma fundamentalmente dos tipos de cosas. Por un lado dice cuáles son los derechos de los ciudadanos, y por el otro lado, en esta misma Constitución aparecen cuáles son las obligaciones de las autoridades para con el cumplimiento de estos derechos. Déjenme darles un ejemplo concreto de esto. Relacionado con salud, pues sabemos que el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución dice que hay un derecho a la protección de la salud. Y ahí dice que la ley sobre la materia va a clarificar y a poner en claro cuáles son las obligaciones del Estado para hacer cumplible este derecho. Pero otra cosa que es también muy práctica y que hemos vivido últimamente es que el artículo 134 de la Constitución dice que tenemos derecho a una buena administración de nuestros recursos. O sea, el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos debe ser manejado de una manera muy transparente y limpia. Y el propio artículo dice que para el uso de este dinero se tienen que hacer adquisiciones transparentes, se tienen que hacer adquisiciones completas y se tiene que hacer utilizando la licitación. O sea, poniendo a competir a los posibles proveedores para que los posibles proveedores brinden la mejor utilización de los recursos que nosotros le damos al Estado. Y dice que cuando esto no se puede hacer, porque hay alguna razón que justifique que se le asigne a alguien la venta, esta debe ser claramente explicada y debe ser claramente justificada. Entonces, este es, digámoslo así, el modelo en el cual la Constitución establece la relación entre derechos y obligaciones. Derechos para las personas, obligaciones para los funcionarios. En segundo lugar, como también todos sabemos, están los tratados internacionales. Los tratados internacionales que ha firmado nuestro país deben estar en concordancia con los derechos y obligaciones de la Constitución. O sea, debe adecuarse muy bien, ya sea a lo que dice la Constitución, o si el derecho es muy importante, entonces la Constitución debe ajustarse a lo que está establecido en el tratado. Uno de los ejemplos es el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, y la Constitución dice claramente que la interpretación que se haga sobre las obligaciones para garantizar los derechos humanos se deben hacer no solo con lo que dice la Constitución, sino además con la experiencia de otras organizaciones que hayan hecho acciones sobre tratados internacionales. Entonces dice, debe alcanzarse el máximo provecho posible para los ciudadanos en función de la protección de los derechos humanos. Este es un ejemplo en la relación entre la Constitución y el tratado, y cuando el tratado eventualmente pudiera inclusive modificar la interpretación de la Constitución. Luego están las leyes federales y locales. La Ley General de Salud es una ley de carácter general que cubre todo lo que se da, pero hay, por ejemplo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en donde dice las autoridades federales deben ajustar sus procedimientos administrativos siguiendo estos parámetros. Y esa legislación es federal, solo aplica
a las dependencias federales, y hay otras leyes que expiden los congresos de los estados, y estas leyes no pueden contradecir a las leyes generales o a las leyes federales, pero pueden adecuarse a las necesidades locales. Las leyes, la Constitución dice de manera general, las leyes lo que hacen es tratar de explicar y de ponerle, digamos, contexto a los derechos y a las obligaciones establecidas en la Constitución, y luego vienen los reglamentos. Los reglamentos los expide el titular del Ejecutivo, o sea, tienen que ser reglamentos expedidos por el presidente de la República. Y los reglamentos lo que hacen es precisar el alcance de las leyes. En los reglamentos se ponen claramente, bueno, a qué abarca, hasta dónde se debe usar. Por ejemplo, dice la Ley General de Salud que cuando nosotros vamos a ser objeto de cualquier tipo de intervención desde el punto de vista de salud, entonces debe haber un consentimiento informado. El reglamento dice este consentimiento informado qué contiene y en qué contexto se da, cuándo debe hacerse, y el reglamento dice claramente cualquier cosa que se le vaya a hacer a una persona en un hospital debe estar avalado por la aceptación a través del consentimiento informado. Y ahí no dice solo los del IMSS o solo los del ISSSTE o solo los de la Secretaría de Salud. El reglamento aplica para absolutamente cualquier prestador de servicio. Entonces está muy claramente establecido en el reglamento el alcance. Luego vienen las normas. Las normas oficiales mexicanas son parte de esta pirámide jurídica. Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas, o sea, dice cómo se hace, qué debe contener algo. La norma es una precisión técnica de lo que dice el reglamento. Ahí dice cuáles son los parámetros, dice cuáles son el rango aceptable, dice las precisiones que deben cumplirse respecto de las reglas establecidas en el reglamento y de las responsabilidades que tiene la ley. Y luego vienen las normas mexicanas, que como sabemos, las normas mexicanas también se conocen como estándares, o sea, son puntos de referencia, pero son voluntarios. Ahí ya no hay la obligatoriedad de que alguien lo cumpla, sino más bien se le dan como complemento para que alguien pueda tener algún tipo de mejora o de cambiar algunas características. Otras disposiciones que contiene también esta pirámide jurídica, pues aquí hablamos de las guías, cuando se hacen recomendaciones generales y estas recomendaciones están enmarcadas en estas guías. Ahora, esto se materializa en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esta ley orgánica que se dio a conocer en los 70s es una ley en la cual lo que se establece es el Ejecutivo tiene una serie de dependencias y esas dependencias tienen reglas y las dependencias están hechas para que se cumpla lo que dice la ley, se cumpla lo que dice la Constitución y se cumpla con características muy particulares. Y la Secretaría de Salud, entre otras cosas, tiene la obligación, es una facultad, pero desde este punto de vista es una obligación de planear, normar, coordinar y evaluar al Sistema Nacional de Salud. Y el Sistema Nacional de Salud, como decíamos, lo configuran todos los que son considerados derecho o servicios de salud. Y normal, pues evidentemente quiere decir ponerles regulaciones técnicas, expedir normas oficiales mexicanas para que diga cómo debe funcionar el Sistema Nacional de Salud. También tiene que normar los servicios de atención médica, de asistencia social y de regulación sanitaria. Otra vez, poner reglas claras para controlar los servicios.
tiene que dictar normas técnicas a que quedará sujeta a la prestación de salud. Si ustedes van viendo, la propia ley de la administración pública se va, digamos que, precisando, se va haciendo más específica respecto de cuáles son las obligaciones y para qué sirven. ¿Por qué esas reglas técnicas? Pues porque al establecer estas reglas técnicas, no solamente nos está diciendo qué cosa es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, sino además nos dice para qué se hace esto, toda vez que la ley lo que nos está diciendo es que es responsabilidad de la Secretaría de Salud, en este caso, garantizar que se cumpla el derecho a la protección de la salud. Entonces, al existir una norma, pues esta norma dice cuáles son las obligaciones y cuáles son los alcances de esa protección. Para que esto funcione, pues entonces no nomás se deja en que haya una norma, sino que además dice muy claro que debe dirigir acciones de inspección. ¿Y esta inspección en base a qué? Pues en base a lo que dice la norma técnica. O sea, lo que la inspección hace es garantizar que se está cumpliendo la norma. Y esta garantía de que se está cumpliendo la norma es lo que a nosotros nos da la ventaja de saber que si la norma dice que, por ejemplo, un estudio debe hacerse con determinadas características en un tiempo determinado y el resultado de ese estudio debe derivar en una indicación de algún tipo de tratamiento en particular, pues eso no solamente se queda en la expedición de una norma, sino que además dice muy claro, hay que ir a verificar que esto se cumple. ¿Y por qué? Porque es autoridad sanitaria. Entonces, hacer normas, vigilar el cumplimiento de las normas, crear un sistema que garantice que las cosas se hacen como se deben hacer, es lo que le da a la Secretaría de Salud el carácter de autoridad sanitaria. Si la autoridad sanitaria no pone reglas, pues entonces deja de ser autoridad sanitaria y ya cada quien puede hacer lo que quiera y entonces los ciudadanos pues estamos vulnerables a que pudieran hacerse cosas diferentes entre diferentes grupos y el resultado fuera que pues uno lo hace siguiendo un método, otro lo hace siguiendo otro método y nadie queda al final como sujeto de un continuo de cumplimiento de acciones, ¿sí? Esa es la importancia de que estas normas se configuren así. Ahora, veamos un poquito los antecedentes sobre esto y por qué unas y otras. Uno de los antecedentes más importantes, pues es lo que se llama la Carta Magna, o sea, esta Constitución de 1215, de la que prácticamente salen todas las constituciones. Esta es fundamentalmente esta definición en cuanto a que esta Carta Magna se hizo como para ponerle límites a la actuación de los gobiernos y al mismo tiempo a identificar claramente pues cuáles eran los derechos de cada quien. Y lo primero pues tiene que ver con pesas y medidas. Las pesas y medidas pues en principio había que crear un sistema de referencia que fuera ya sea el sistema inglés o el sistema métrico decimal para decir, bueno, cuando yo digo que me van a dar 1 litro, pues verdaderamente hay contra qué lo comparo y se crea el sistema de referencia. Esto en México se incorpora a la Ley de Pesas y Medidas de 1928 y esta se va guiando a través de los mecanismos que sirven básicamente para controlar, digamos, las transacciones que se llevan a cabo y estas transacciones para que nos den garantía a los usuarios de que se está cumpliendo perfectamente con la regla. Este es el concepto que les decía de las regulaciones técnicas, de decir, poner parámetros claros para que estos parámetros funcionen muy bien. En México existe una ley reglamentaria del artículo 131 que era muy, digamos,
prolija y hacía muchas precisiones sobre los intercambios, sobre todo comerciales internacionales, pero en cuanto empezó a haber una serie de modificaciones y el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas para el Comercio Exterior, se empezó a convertir en lo que es la Organización Mundial de Comercio, y México empezó, por otro lado, a entrar en el tema de la negociación del acuerdo de Norteamérica, el llamado NAFTA. Se empezó a trabajar, como saben, en 1992 en la negociación de este acuerdo, y se hizo una modificación a la Ley de Metrología y Normalización. Ahí me tocó participar como parte de la representación de la Secretaría de Salud para que unificáramos el sistema de referencia de las normas, ya que, como vimos en la parte de la ley de la administración pública, decía expedir normas técnicas. El concepto de normas técnicas se traducía como regulación técnica, pero había normas comerciales, había normas ambientales, había normas agrícolas. Entonces, se podía crear una confusión en el proceso de negociación. Entonces, lo que acordamos fue que se llamaran normas oficiales mexicanas. Ese fuera digamos, el concepto, la marca de definición, pero era a lo que se refiere la Constitución y a lo que se refiere la Ley Orgánica de la Administración, de la capacidad y la responsabilidad que tiene cada dependencia para cumplir con esta parte de darle certeza a los consumidores, por un lado, de decir litro, ¿qué es un litro? Y a los productores y proveedores de decir, cuando me vengan a verificar, que sepa yo qué cosa es lo que me van a preguntar y qué es lo que yo debo cumplir. Entonces, la Ley de Metrología y Normalización básicamente estableció ese punto. Las normas, en este sentido, pues se referían fundamentalmente a homologar el lenguaje, a decir cuál debe ser cuando decimos, no sé, tornillo de rosca fina, ¿qué es un tornillo de rosca fina? Cuando decimos tornillo de rosca estándar, ¿a qué se refiere con este concepto? Como cuando decimos, es un medicamento en una presentación de 10 mililitros o esta es una presentación de 50 mililitros, igual, tener parámetros muy claros para que estos parámetros pudieran ser perfectamente comparables, ¿sí? Lo mismo que cuando pues estamos hablando de parámetros de eficiencia, los parámetros de eficiencia también estén perfectamente establecidos y no me vendan algo y me dicen tiene una eficiencia de 8, pero no sé contra qué se está comparando, si es capacidad de producción, si es volumen, si qué cosa es. Las normas de alguna manera nos permiten establecer esos puntos. Como les decía, fundamentalmente estos sistemas fueron muy guiados por el sistema del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, y esto, como se tradujo en México, en el proceso en el cual México, en los finales de los 90 del siglo pasado, se estaba incorporando tanto a la Organización de Comercio Internacional, a la Organización Mundial de Comercio, como estaba elaborando, negociando, y ahí estábamos planteando pues, las cosas que iban a ayudarnos para el Tratado de Libre Comercio. El aspecto importante es que cuando se estaban negociando ambos tratados, se tuvo que hacer también referencia a la existencia de normas internacionales. La Organización Internacional de Normalización, la ISO, que sabemos que hace las llamadas ISO 9000 de calidad, ISO 14000 de comportamiento ambiental, las ISO respecto a las buenas prácticas de los laboratorios, etcétera. Entonces, lo que se planteó es que ya que existían normas en las que habían participado muchos expertos y en la que muchos productores estaban muy involucrados, entonces lo que se dijo es, las normas que se hagan en los países deben considerar estas normas y asegurar que no se vayan a hacer cosas absolutamente incompatibles,
porque se perdería la posibilidad del intercambio comercial internacional. O por el otro lado, se crearían obstáculos que serían innecesarios para el comercio mundial. Y esto, digamos que nos llevaba al tema de que cuando se estaba negociando particularmente el caso del Telecán o NAFTA, lo que nosotros nos planteamos es, una vez que se modifique el sistema del comercio internacional, de que ya no se van a poner aranceles, o sea, de que no se le va a poner una cuota a los productos para cuando se importan y con esto regular las transacciones comerciales, lo que nosotros planteamos es, lo que se va a hacer es regular a través de las normas. O sea, vamos a cuidar que la calidad de los productos que ingresan a nuestro sistema no sean de una calidad inferior porque dañarían la producción nacional. Entonces, se pensó en esta idea de decir, usemos normas internacionales para fijar esos criterios, pero cuidémonos que esas normas internacionales no se vayan a, o esas normas locales no se vayan a constituir en obstáculos técnicos al comercio. Entonces, lo que se dijo es, se estableció un acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Una parte del tratado tiene esto y dice, pues hay que armonizar los reglamentos técnicos. No dice hay que armonizar las leyes, no dice hay que armonizar los reglamentos, no, dice hay que armonizar sus reglamentos técnicos, o sea, sus normas oficiales mexicanas o en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, lo que nosotros conocemos como el Código Federal de Regulaciones o CFT, en el cual lo que hace el sistema es proponer precisamente los equivalentes de las reglas técnicas. Por el otro lado, se estableció un acuerdo y este acuerdo era que hay que avisar con el tiempo suficiente qué se va a hacer y cómo se va a hacer para que todos los que tengan interés pues participen y puedan opinar sobre los reglamentos técnicos. No se debe eliminar a nadie de que participe en esta discusión, es también una parte importante de la transparencia. O sea, los países pueden hacer sus reglas, pero no se vale que mi productor principal del producto que quiero normar sea, no sé, por ejemplo, Chile, y entonces yo diga, vamos a hacer una norma regulando la harina de pescado que le compramos a Chile, pero no hay que dejar que Chile sepa hasta que tengamos la norma hecha. Y ya que tengamos la norma hecha, pues ya se amolaron porque ya la publicamos y ya no nos pueden vender su producto. Entonces, la regla dice, no, pues hay que no discriminar a nadie y hay que darles el plazo necesario para que puedan actuar de la manera correcta. Para esto se estableció un código de buena conducta, o sea, no se hace ninguna regla con el objeto de sacar a alguien del mercado, pero también dice que cada país puede hacer sus propias reglas y puede aplicar medidas relativas a la normalización en función de características particulares del país. A veces sí hay que ser diferente, hay que poner de relevancia la diferencia con otros países. Por ejemplo, hay una norma internacional para regular el contenido de residuos de las aflatoxinas, de las toxinas que se producen en el maíz como resultado de estar contaminado con un hongo que se llama Aspergillus flavus y que produce unas toxinas que en una cantidad determinada pueden ser factores de riesgo para consumirlo y producir daño. La norma internacional, reconocida internacionalmente, es que tenga 20 partes por millón y hasta 30 partes por millón y dicen, es seguro consumirlo con esta cantidad. Ah, pero México consume muchísimo más que el resto de los países. La norma está pensada, esta norma de 20 o 30 partes por millón está pensada para cuando uno come eventualmente
una vez al año, 2 veces al año, productos derivados de maíz y contaminados. Pero nosotros lo comemos diario. Nosotros tenemos tortillas que se hacen a partir de eso, tenemos diferentes condiciones bajo. Entonces, la norma para México internacionalmente aceptada es la mitad. O sea, en el caso de México, nosotros tenemos una norma y la OMS la conoce y el Códex la conoce y las organizaciones internacionales, la OMC, o sea, la Organización Mundial de Comercio, sabe que nuestra norma es diferente porque la canasta de consumo mexicana es diferente y por lo tanto, al ser diferente, el riesgo que puede producir es mayor. Entonces, nuestra regla está internacionalmente aceptada para que así sea. ¿Sí? Cualquier disposición podrá fijar niveles de protección, como les decía, que considere apropiados, que esto era un poco lo que estaba comentando. Así es como funciona esto. Ahora, esto establece también que los objetivos legítimos de cada país puedan ser objetivos que excluyan inclusive algunos temas del comercio mundial. Y eso lo tiene México, pero cualquier país en un momento determinado, con base a un objetivo particular y muy claramente sustentado y explicado, pues puede excluir aspectos del comercio siempre y cuando haya razones científicamente justificadas para que se fije un nivel X. El caso de las aflatoxinas pues es muy claro en este sentido. Otro, como les decía, otro aspecto importante es que la regla fija cuando menos 60 días de anticipación para que cualquier legislación que se quiera hacer, pero como les decía, que no tenga carácter de ley. O sea, las leyes tienen otro mecanismo. Aquí de lo que estamos hablando es de las regulaciones técnicas. O sea, que sea la norma oficial mexicana, que es el equivalente de las normas técnicas mundiales, la que debe cuando menos dárseles 60 días de anticipación para avisar. Y siempre, pues bueno, las buenas prácticas lo que dicen es que elijamos el mecanismo de regulación que nos garantice que sea el más eficiente. Permitirá también que se den los plazos, que se tengan las fechas para que esto funcione, excepto cuando sean urgentes. Cuando surja algún problema que requiera una respuesta de emergencia, se puede hacer, y esta respuesta de emergencia, bueno, pues es lo que nosotros en México consideramos como normas oficiales mexicanas de emergencia. Entonces, la ley dice que esa se publica cuando sea necesario y está vigente 6 meses. O sea, se le dan 180 días para que en esos 180 días se evalúe si está funcionando, los daños que puede estar causando y eventualmente dice que de manera justificada se puede alargar otros 180 días y a partir de ese momento, pues evidentemente ya pasó un año, ya todo el mundo lo conoce, entonces la regla ya debe ser, si se va a dejar, debe seguir el procedimiento de discusión como todas las demás. Esta nueva ley de metrología, pues bueno, sabemos, fue publicada el 1 de julio de 1992 y esta sustituyó a estas normas técnicas que ya venían existiendo, que se publicaban en el diario oficial y que ya existían como normas técnicas. Aquí les pongo un ejemplo de antes de la publicación de la norma, y estas reglas, pues simplemente lo que hicieron fue cambiar y homologar el sistema para producirlas y homologar también la forma de presentación, pero se siguen presentando en los mismos mecanismos. Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas, como decía, son obligatorias para todos, son de las dependencias competentes, solo las pueden hacer las dependencias federales. Las normas oficiales mexicanas no las pueden hacer los estados,
sino que al ser una regla de carácter federal, deben ser expedidas por las autoridades en función de que tengan competencia para hacerlo. Como todos sabemos, las autoridades pueden hacer exclusivamente aquello en lo que en la Constitución o en la ley dice que puede hacer. Y los particulares podemos hacer cualquier cosa que no esté expresamente prohibida. Si está expresamente prohibida o requiere regulación o debe estar de alguna manera sujeta a algún tipo de control, entonces se hace de acuerdo a eso. Si no aparece en ninguna ley o eso, pues es una materia libre de. Por eso reitero el punto de decir, la Constitución dice nuestros derechos y las obligaciones para garantizar el cumplimiento de esos derechos de parte de las autoridades. Entonces, las normas oficiales son obligatorias, tienen características muy particulares, se establecen reglas, especificaciones, directrices, fijan características o prescripciones aplicables a una instalación, a un sistema, a una actividad, a un servicio o a un método de producción. Las normas mexicanas son voluntarias, se elaboran organismos reconocidos para ese fin, y las normas o lineamientos internacionales, pues es lo que obtenemos de los organismos internacionales de normalización. En este caso, el Códex Alimentario para todo lo que se relaciona con normas de alimentos, y el Códex Alimentario es una serie de normas que son en principio vinculatorias, o sea, son obligatorias de tomar en cuenta porque el Códex Alimentario lo forman representantes de los gobiernos de los estados, y al ser representantes de los gobiernos de los estados, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Agricultura y de la Secretaría de Comercio, entonces las normas que hacen las debemos tomar y debemos seguirlas obligatoriamente. Como les decía, si hay alguna razón para modificar la norma, tenemos que justificar. El otro organismo de normalización es la Organización Internacional de Normalización, que conocemos como ISO, y esas no son obligatorias. O sea, nosotros podemos hacer nuestras propias normas. De hecho, lo que yo hacía en la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente era una guía de auditoría ambiental, usaba como referencia la norma ISO 14000, pero estaba adaptada a las condiciones de México. Entonces, no era exactamente la ISO 14000, sino que era una cuestión similar, pero si alguien tenía la ISO 14000, pues se tomaba como válido todo lo que se parecía a la norma nacional. La Comisión Electrotécnica Internacional es otro organismo de normalización para toda la cuestión relativa a los aspectos de cuestiones de energía y de manejo de fuentes energéticos en general, y pone reglas que también son de naturaleza voluntaria, pero se usan para valorar, por ejemplo, las características de las energías renovables, de los productos que son a partir de combustibles fósiles o cualquier otro tipo. Pero digamos, ese es un tema que juega de esta manera. Un ejemplo también que es muy importante en este sentido es la aeronáutica. La aeronáutica, como los espacios aéreos no pueden ser seccionados y decir de aquí para acá sigue esta regla y de aquí para allá sigue otra regla, entonces hay un acuerdo internacional, y ese acuerdo internacional está por encima de los acuerdos internacionales que normalmente fijamos. Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando se declaró la pandemia, la emergencia sanitaria de salud pública que constituyó la pandemia del COVID-19, una de las cosas que se dijo es: este tema y la OMS se lo va a notificar a la Organización Internacional de Aeronáutica. No eran los países los que fijaban las reglas ahí, sino que fue la OMS la que directamente habló
porque la aeronáutica es una de las actividades que requieren de una mayor regulación internacional, fundamentalmente por los efectos que puede tener tanto la entrada a espacios aéreos de los países, como por otro lado lo que implica la actividad como tal desde el punto de vista del riesgo. Entonces conlleva un sistema, quizá el número uno desde el punto de vista de los criterios de regulación internacional, y los países tienen poco que opinar o decir respecto de eso. Y esto de las calificaciones, y eso nos refleja mucho esta visión de decir cómo se sujetan los países a reglas de carácter internacional porque hay razones desde el punto de vista del riesgo. Y por el otro lado, el punto es que la legislación mexicana, la Ley General de Salud, establece muy claramente que para constatar el cumplimiento de todas las reglas, en México lo que se hace es hacer verificación, no inspección. O sea, la inspección puede ser un acto que sea muy amplio, que puede tener, digamos que, muchas formas de actuación, en tanto que la verificación está sujeta a lo que dice una guía, a lo que dice un cuestionario, y en este caso fundamentalmente a lo que dice la norma. Lo que está establecido en la norma es lo que se verifica para garantizar que el objetivo de la norma se cumple. Pero desde el punto de vista de los particulares, la norma también le da la certeza a quien van a ir a verificar para que no le pidan cosas que no están en la norma. Entonces la norma es un doble parámetro en este sentido. Por un lado me dicen lo que tienes que hacer para que garantices el cumplimiento de la norma, pero por otro lado me protege como prestador de servicio, por ejemplo, para que me pidan lo que dice la norma y no se les vaya a ocurrir ahí decirme, sí, pero yo lo quería en azul o yo lo quería de esta otra manera. Lo que la norma diga y la verificación garantiza cumplimiento y garantiza alcance también. También hay otro aspecto que es que las dependencias pueden participar, como lo vimos, a integrar el programa, llevar a cabo esta expedición, establecer las características, como dijimos, de todo esto. Y es muy importante que, por un lado, la norma que hemos estado viendo, la 035, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo, que dice cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que los centros de trabajo garanticen que no haya problema, o en este caso, las características, especificaciones y criterios que se deben cumplir para proteger y promover la salud de las personas. Por ejemplo, no entraremos a fondo en esto, pero el caso de la norma de cáncer de mama, pues establece claramente cuáles son los procedimientos con los que se hace el diagnóstico. Lo que tenemos que ver más adelante es si verdaderamente pone parámetros para garantizar que los métodos que se usan verdaderamente sean los métodos más seguros, más eficaces, más actuales, y los tiempos en los que se dan sean los adecuados para proteger eficaz y efectivamente la salud de la población. Un aspecto que es interesante en esto es que, déjenme adelantar un poco más a esto, y es que alguien ha dicho, y ahora se ha planteado también como parte de la discusión, es que la gente podía estar influyendo en que las normas tuvieran métodos o tuvieran indicaciones que yo que vendo ese producto lo pongo y entonces ya estoy haciéndome mi norma para mí. La ley dice que esto no se puede hacer. No solamente no se puede hacer, sino que además, si se hiciera, la ley expresamente también dice que los particulares pueden presentar y proponer procedimientos, mecanismos o tecnologías alternativas que cumplan con los mismos requisitos que se están planteando.
Entonces, de esta manera hay una previsión en la ley para evitar el que haya conflicto de interés y alguien pueda poner lo que él quiere poner en la regla. Y entonces, como yo puedo participar ahí o como yo puedo comprar al funcionario que hace las normas, entonces le digo que ponga, pues parecería, como se ha dicho, que pues, la gente metía sus intereses ahí. La ley expresamente, digamos, no lo prohíbe como tal, pero lo prevé. Y al preverlo, lo que dice es, cuando haya un método que sea muy específico, los particulares pueden poner procedimientos alternativos y estos procedimientos alternativos son perfectamente aplicables, perfectamente aceptables y la autoridad los debe reconocer. El otro punto también es, las normas son para todos, no son para unos cuantos. Las normas las debe aplicar y las debe cumplir todo el mundo. Las normas sanitarias no son normas para los servicios que presta la Secretaría de Salud. Las normas sanitarias son para los servicios que presta el IMSS, que presta el ISSSTE, que presta la Secretaría de la Defensa, que presta Pemex o cualquiera de los privados. O sea, la norma es aplicable absolutamente a todo aquel que esté haciendo algo que tiene que ver con la salud o que tiene que ver con algún objeto normal. Entonces, este es, digamos, otro aspecto importante. No se deben confundir normas mexicanas con normas oficiales mexicanas. Las normas mexicanas, que son guías, que son prácticas, digámoslo así, de la mejor manera de llevar a cabo algo, de la utilización de un procedimiento, de la compra de algún tipo de objetos. Esas son normas mexicanas y esas normas no son obligatorias para nadie, sino que quien las hace y quien las promueve, pues lo que está haciendo de alguna manera es mover sus propios intereses ahí sí, y estos intereses que mueve, bueno, pues pueden estar perfectamente ligados con algún tipo de prestación de servicios. Y existe un número de organizaciones que llevan a cabo esto. La Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, Normalización y Certificación Electrónica, en algunos casos, por ejemplo, la Cámara de Industria de Hierro y Acero, como sabemos, pues, tiene mucho que ver con el tipo de productos, la normalización textil para diferenciar sus proveedores y sus tipos de productos, etc. Pero como les decía, esa es otra cosa. El nuevo tratado entre México y Estados Unidos también tiene un capítulo sobre obstáculos técnicos al comercio y habla de lo mismo, promover el uso de normas internacionales, rescata el capítulo de obstáculos técnicos, que a su vez también lo rescató casi textualmente de lo que aparece en el capítulo 9 del NAFTA, lo tomó casi textualmente la Organización Mundial de Comercio y entonces se establece, digamos, una regulación, un reglamento, como ellos lo plantean ahí, para el comercio internacional, siguiendo los mismos principios. Sigue revisarlos, sigue utilizar las normas, mantener el proceso mediante el cual se están llevando a cabo estas normalizaciones, utilizar normas y reglamentos técnicos de carácter internacional, llevar a cabo prácticas regulatorias adecuadas y siempre se establece el que se identifique a la autoridad regulatoria. Entonces hay también un punto muy importante ahí para decir, bueno, ¿quién es? No se confundan con estos sistemas, no puedo yo decir, bueno, pero yo estoy usando lo que dice Normex, pues sí, pero Normex no es una autoridad regulatoria. La autoridad es una autoridad o agencia administrativa del nivel central del gobierno para que esa autoridad desarrolle y propone las normas. Y a su vez, pues bueno, la explicación de qué significa esto. Entonces, este capítulo juega este papel muy importante y me interesaba, digamos que platicarle un poco sobre este tema porque el acuerdo de alguna forma nos está estableciendo cuáles son las reglas que hay que jugar. Y antier precisamente se publicó esta noticia. Como saben, México está proponiendo una norma
en contra de la compra de un producto derivado del uso de la tecnología de modificación transgénica de los productos. Entonces México publicó una norma para restringir la compra de maíz transgénico, y el 19 de junio pasado, hace 3 días, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lo que le está diciendo a México es: oye, espérate, no estás cumpliendo con los acuerdos de los obstáculos técnicos al comercio. Tú puedes poner la norma, no tengo objeción en que se haga eso, pero las buenas prácticas dicen que debes seguir 2 procedimientos: el de la Organización Mundial de Comercio y el del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en los cuales establecemos parámetros para garantizar todo lo que ya vimos antes. O sea, que lo haces con tiempo, que lo planificas adecuadamente, que tienes los elementos antes de elaborar una norma, de dármelo a conocer para que todos opinemos sobre eso, de que cuando utilizas el mecanismo de la regulación técnica, te basas en el mejor conocimiento científico y actualizado, y que fundamentas tus propuestas básicamente usando los mejores datos a nivel internacional y las mejores justificaciones. No que no lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer. Lo único es que nos pusimos de acuerdo en reglas para cómo hacerlo, ¿sí? Es lo mismo que se ha dicho ahora con la eliminación de las normas. O sea, no te estoy diciendo que no las puedes eliminar. Lo que te estoy diciendo es que esas normas, para eliminarlas, tienes que seguir un procedimiento, y si las normas forman parte de una responsabilidad, tanto desde el punto de vista de la gobernanza como desde el punto de vista de la protección de la salud, tienes que apegarte a ese procedimiento y tienes que justificarlo y darme las garantías alternativas de que no me voy a quedar desprotegido sobre eso, o como en este caso, de que, pues sí, tu interés legítimo me dices que es la protección de la salud, pero me debes garantizar que este producto verdaderamente tiene efectos en la salud. Y no es lo que digas, es la información científica internacional, internacionalmente reconocida al respecto. Y en el otro caso igual, o sea, si tú quitas una norma porque me dices que los médicos saben tratar muy bien esto, pues bueno, ¿quién me dice que las garantías de que en un hospital lleve a cabo un procedimiento de una manera no se van a ver vulneradas porque en una clínica de Chiapas o en una clínica de Nayarit los procedimientos se van a hacer de una manera totalmente distinta, pues porque no hay los recursos para hacerlo? Entonces, a lo mejor la norma estaba mal hecha y exigía cosas que no se podían cumplir, o a lo mejor la norma estaba bien hecha y lo que estamos haciendo es desproteger a una gran cantidad de la población. Con motivo de la modificación a la ley y de la firma del nuevo tratado, se cambió este concepto de la Ley Federal de Metrología y Normalización y se creó esto que se llama la Ley de Infraestructura de la Calidad, que dice que abroga a la ley anterior y establece como principio, bueno, primero, que siga habiendo la participación de sectores público, social y privado en la elaboración y observancia de las normas oficiales mexicanas. Cambiaron el nombre de normas mexicanas para que sean estándares, que es un concepto general, pero bueno, está bien, sigue habiendo una distinción entre lo que es una norma oficial mexicana obligatoria y un estándar. Y por el otro lado, evidentemente estaríamos hablando de que los estándares están ligados con propiciar la innovación. Sigue habiendo esto de la imparcialidad con base en la evidencia para la elaboración de las normas, los análisis de riesgo y las tomas de decisiones en consenso en la elaboración de las normas. Se sigue hablando de la importancia de que se verifique, de que se utilice la verificación como mecanismo para llevar a cabo
la constatación del cumplimiento de las normas, se sigue estableciendo también este mecanismo, la nueva ley lo refrenda, de que se implemente un código de buena conducta para la revisión, la realización de las normas. Y aquí hay un poco una contradicción, y esto yo creo que ha generado confusión en mucha gente. Por un lado, la regulación mexicana dice que es obligatoria y que es expedida por las autoridades normalizadoras, pero que su objetivo principal es el fomento de la calidad. Entonces, cuando hablamos de fomento de la calidad, nos queda un poco la duda de decir, a ver, si es una regulación obligatoria y está fomentando la calidad, ¿querrá decir que vamos a tener una calidad única de prestación de servicios? ¿Vamos a tener una calidad única de determinado tipo de acciones? Por ejemplo, es lo mismo utilizar un mastógrafo digital que utilizar un mastógrafo analógico. O sea, ¿la calidad se refiere a la calidad de la prueba o se refiere a que el análisis se va a hacer utilizando con base en una mastografía? Pero si los dos son diferentes, pues entonces tendríamos que estar seguros de que la norma especifica muy bien esta diferencia. O lo que me estaría queriendo decir es que las normas oficiales mexicanas poco a poco van a irnos llevando hacia esa calidad única. Y luego la propia definición de la ley, perdónenme, dice que las normas oficiales se considerarán reglamentos técnicos o medidas sanitarias o fitosanitarias dependiendo de los tratados internacionales, cuando aparezcan en los tratados como referencia. Pero nosotros ya dijimos que independientemente de eso, o sea, como lo vimos, la legislación mexicana reconoce a las normas oficiales mexicanas como reglamentos técnicos. No dependen de los tratados, son parte de nuestra legislación y como parte de nuestra legislación deben estar considerados como reglamentos técnicos. Y en los tratados, esos reglamentos técnicos deben cumplir las reglas de los tratados, deben utilizar como referencia a las normas internacionales. Cuando las normas internacionales, como en el caso de Codex, son obligatorias, debemos usarlas como parámetros de obligatoriedad, las normas, las medidas sanitarias igual, pero no depende de que en un tratado digamos que las reglas técnicas corresponden a tal o cual cosa, sino que es obligación del Estado mexicano el contar con precisiones técnicas tanto por la naturaleza de la protección como también por la certeza que le damos a los particulares de que a lo que ellos están obligados está perfectamente especificado en las reglas. Y las normas tienen, pues digámoslo así, que las mismas características que afectan o que estaban consideradas en la Ley de Metrología y Normalización, aunque ahora estemos hablando de que las normas están enfocadas hacia la protección de los objetivos legítimos del país. O sea, la salud no es solamente un objetivo legítimo del país. La salud, en esencia, es una responsabilidad, es una garantía constitucional desde el punto de vista de la población en general y es una obligación desde el punto de vista de quienes llevan a cabo de las autoridades para cumplir con esto. No hace mucho, hace unos 8 años, se publicó una ley también complementaria, que es la ley que se llama Ley General de Mejora Regulatoria. De la Ley General de Mejora Regulatoria es de donde han surgido algunos de estos aspectos en los cuales la Ley de Mejora Regulatoria precisa cuáles son, por ejemplo, los procedimientos para expedir el programa de normalización.
dice cuáles son los procedimientos para llevar a cabo la cancelación de normas, dice cuáles son los procedimientos para expedir nuevos reglamentos, todo desde el punto de vista de las obligaciones del Ejecutivo. O sea, solo aplica a reglamentos, a normas, a acuerdos, a guías que son de la naturaleza y de la responsabilidad del Ejecutivo. Las leyes y las modificaciones constitucionales, como sabemos, no son responsabilidad del Ejecutivo, no tiene injerencia o no debiera tener injerencia el Ejecutivo en esto, sino que esas pertenecen a lo que es el Congreso, las cámaras de senadores y diputados, y esas no están sujetas a este sistema de mejora regulatoria. Y esto es importante porque si ustedes ven, aquí dice que esta ley aplica para las acciones que lleva a cabo cualquier sujeto obligado del cumplimiento de la ley. Y el obligado del cumplimiento de la ley es la dependencia. O sea, en este caso, la Ley General de Mejora Regulatoria es una ley que aplica directamente a los reguladores. Ellos son los sujetos obligados y estos sujetos obligados están bajo la supervisión de este sistema para que el sistema cumpla con lo que dice la Ley de Mejora Regulatoria. O sea, la ley obliga a las dependencias a cumplir con determinados procedimientos y lo dice muy claro, cualquier normativa con cualquier denominación, sea acuerdo, circular, código, criterio, disposición general, disposición técnica, o sea, disposición de carácter general, como en este caso pudiera ser un acuerdo, pudiera ser un reglamento o una disposición técnica, en este caso cualquier norma oficial mexicana, un estatuto, etcétera, debe cumplir con las reglas que establece la Ley de Mejora Regulatoria. Hasta aquí lo que yo quería comentar, lo que Soy Paciente quiere difundir como para que entendamos muy puntualmente este aspecto de qué son las normas, para qué sirven las normas, qué diferencia hay entre un reglamento, una norma oficial mexicana, una norma mexicana, una norma internacional y cuándo hacer estas normas y cómo hacer estas normas me garantiza ciertas cosas. Y si me garantiza porque soy el proveedor del servicio o del producto o porque soy el usuario del producto, entonces, ¿por qué la ley? Pues obligatoriamente hace que los sujetos obligados, o sea, los que hacen estas normas, deban avisarme qué van a hacer y deban invitarme a participar en el proceso, porque en última instancia yo soy el beneficiario o bien yo puedo ser el perjudicado si esa norma o si esa disposición o si ese reglamento técnico no me abarca a mí. Entonces, ya en el criterio propiamente dicho desde el punto de vista científico, la norma debe ser lo mínimo necesario, pero cuando decimos lo mínimo necesario no quiere decir lo menos, sino que quiere decir que cubra completamente a todo mundo y sobre todo sea la que cubra las vulnerabilidades de los grupos que están en la condición más vulnerable, ya sea respecto a la recepción de este servicio o ya sea respecto a las características de un producto. Entonces, las normas no promueven la venta de productos de determinadas características, no lo pueden hacer, no promueven el uso de determinados tipos de tecnologías patentables o patentadas para decir debe ser de esta marca, pero sí juegan un papel muy importante para decir el factor más importante para la elaboración y para la visión de las normas que corresponden al tema sanitario es el riesgo. Entonces, la gestión del riesgo se hace fundamentalmente a través de las normas oficiales mexicanas, poniendo estos parámetros
y en muchas ocasiones las políticas públicas sanitarias se basan en parámetros muy claramente establecidos en las normas oficiales mexicanas. Cierro con el ejemplo de los productos que llamamos genéricos, los medicamentos de carácter genérico. Hay una norma que establece claramente, o sea, la política pública es el uso de productos genéricos y el desarrollo de productos genéricos, pero hay una norma oficial mexicana que dice que para demostrar que un producto tiene esta denominación o tiene este reconocimiento de genérico, debe cumplir con parámetros muy específicos que se establecen en la norma. Dice cómo se debe hacer, dice con qué tecnologías es posible, con diferentes tipos de opciones, y establece también muy claramente cuál es el rango de aceptación para que los productos que hayan cumplido con ese procedimiento obtengan el estatuto de productos genéricos. Y establece la ley, bueno, pues que la autoridad, en este caso la COFEPRIS, está obligada, primero, a verificar que se cumple con esta regla, pero luego dice también muy claramente que tiene que garantizarnos que los que están en el mercado están cumpliendo con esta regla, ¿sí? Entonces, como vemos, las normas le sirven a los particulares para garantizarles la calidad y la prestación de los servicios. A los particulares cuando proveen los servicios para garantizarles que hay una certeza en lo que hacen. Y a las autoridades les obligan, las normas oficiales mexicanas, a verificar que se cumple con lo que se dijo en la regulación, ¿sí? Entonces, ese es el carácter de la legislación mexicana, ese es el sistema de normalización mexicana, y bueno, pues estamos abiertos a sus comentarios o a sus preguntas. Soy Paciente, como ustedes saben, es una organización de la sociedad civil cuya única intención, cuyo único objetivo es difundir información respecto de los derechos de los pacientes. Todo lo que hacemos tiene que ver con poder darle a los pacientes la mayor cantidad de información posible, y para esto los medios son nuestro aliado más fuerte. Nos permiten reproducir y aumentar el impacto que esto tiene en el resto de la población. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todos los presentes y bueno, recordarles a nombre de la Asociación Soy Paciente que este webinar estará disponible en las redes del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo para que lo puedan consultar, y también estaremos enviando el boletín con la información y próximamente informando de las próximas actividades de la asociación. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Tenemos una pregunta que no me gustaría cerrar sin contestar esta pregunta. La discusión más importante que se ha abierto es precisamente este tema de si quedan desprotegidos los pacientes ante la cancelación de las normas. Miren, depende mucho de la naturaleza de la norma. Por ejemplo, si la norma decía una propuesta, un esquema de, como yo les decía, de cómo se lleva a cabo un diagnóstico, y decía cuáles eran los pasos y estos pasos cuáles deberían de servir, evidentemente los pacientes quedan desprotegidos en el sentido en el cual yo puedo ir a una clínica y en la clínica pues no hacen lo que decía la norma, y entonces yo me regreso a mi casa. Si en la norma decía que hay que hacer, por ejemplo, un análisis de sangre, y ellos dicen, no, no podemos hacer análisis de sangre, y ya no me obliga la norma a hacerlo, pues es evidente que entonces a mí no me van a dar un diagnóstico completo
tal y como en un principio lo estaba marcando la norma. Si la norma lo que establecía era, por ejemplo, un parámetro simple y llanamente de, digamos, de requisitos respecto de lo que debe cumplir una instalación, y ahí decía que debe dar aviso, debe tener una licencia, etcétera, etcétera, digamos, el paciente no queda desprotegido, el establecimiento sigue estando ahí. El problema es que, como yo les decía hace un rato, cuando hablamos de establecer una norma, pues lo más importante no es lo que dice la norma, sino es que se verifique, que se cumpla lo que dice la norma. Entonces el paciente quedaría desprotegido en el sentido, pues, de que a lo mejor va a un lugar en el cual, al no cumplir con estos requisitos que establecen, lo que estaríamos viendo es que, pues, el establecimiento pudiera tratarse de un establecimiento pirata o pudiera tratarse de un establecimiento que, pues, digamos, que es temporal, que si hay algún problema desaparece tranquilamente y la autoridad, no nadie, pero la autoridad no tiene pleno control de lo que sucede ahí. Otra pregunta que nos dicen es, ¿cuál es el comentario que merece la decisión del gobierno de cancelarlas? Miren, desde mi punto de vista hay dos cosas que hay que considerar muy claramente. Las normas necesariamente, al ser regulaciones técnicas, deben estar permanentemente actualizándose. ¿Por qué? Porque como son cuestiones técnicas, los parámetros van cambiando, porque la tecnología se mueve muy rápido y la prestación, y en el caso de salud, las innovaciones que hay son innovaciones, digamos, muy frecuentes. Hay medicamentos constantemente nuevos, hay tecnologías, hay dispositivos médicos que salen constantemente nuevos, hay prácticas que están saliendo constantemente nuevas. Entonces es muy importante que las normas estén permanentemente actualizadas. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando se hace una guía de cómo tratar un padecimiento, y por el otro lado, cuando se hace una regla de qué especificaciones debe cumplir un procedimiento o un servicio que se presta. La guía sobre cuáles son las mejores prácticas para cumplir con el tratamiento de un padecimiento lo conocemos como medicina basada en evidencia o medicina personalizada o medicina de precisión. O sea, son tecnologías que llevan a cabo los especialistas y por lo tanto las reglas las deben hacer los especialistas. No son, en algunos casos son, en algunos países los asumen como reglas obligatorias, en otros países como el nuestro pues no son obligatorias las guías de cuidado médico, pero esas guías no las hace la autoridad, evidentemente, las hacen los especialistas en el tema, que son los que permanentemente están revisando las mejores prácticas, los mejores resultados, están analizando los reportes que se llevan a cabo, los estudios, cómo se comparan, todo eso. Entonces, esa parte, digamos, estaría por el lado de los especialistas. Por el lado de la autoridad sanitaria, el poner las reglas de cuáles son los requisitos mínimos, de si para poner una clínica de tratamiento, por ejemplo, de cirugía reconstructiva, el responsable tiene que ser un cirujano reconstructivo certificado, eso se llama gobernanza. Esa es la responsabilidad de la autoridad sanitaria. Si no existe esa regla y hay muertes que se estén produciendo porque ese trabajo lo hace alguien que no está calificado para eso, se está cometiendo el acto de vacío legal. O sea, la autoridad no está aplicando ni está llevando a cabo las responsabilidades que le dice la Constitución y las responsabilidades que le dice la ley para garantizarnos que ese servicio cumpla. Entonces es muy importante
por un lado, que no se quiera meter en las normas oficiales mexicanas, hacer guías de práctica clínica, que eso no le corresponde a la autoridad, sino le corresponde a los profesionales, y por otro lado, que no abandone su responsabilidad. Su responsabilidad es la garantía de la gobernanza y la obligatoriedad que la autoridad sanitaria tiene para que todos los que prestan servicios de salud lo hagan desde el mismo punto de vista y homogéneamente con los mismos parámetros. Otra pregunta nos dice, en términos generales, ¿el sistema de salud está igual o mejor que en 2018? Infraestructura, abasto de medicamentos. Bien, digamos que nosotros, como soy paciente, no podemos calificar digamos, cómo se encuentra el sistema, digamos que desde el punto de vista de esta calificación. Lo que nosotros, como soy paciente, sí planteamos muy claramente es que los sistemas de salud tienen, digamos, un proceso de maduración y un proceso de mejoramiento continuo. Cuando nosotros decidimos en 2003, o sea, nosotros quiero decir los mexicanos, en 2003 aceptamos que hubiera un cambio en la administración y este cambio en la administración hiciera una serie de modificaciones y creara un sistema como el caso de la Comisión de Protección Social en Salud, que conocía a todo el mundo como Seguro Popular y que tenía una serie de convenciones, pues bueno, era evidente que ese sistema que venía funcionando venía dándole a una serie de gentes acceso a una serie de servicios. Y este acceso a esta serie de servicios lo veíamos constantemente con indicadores como, por ejemplo, el abasto de medicamentos o el crecimiento en la proporción de camas en relación con los estándares internacionales o la capacidad desde el punto de vista de las camas. Y veníamos también, digamos, haciendo reflexiones sobre determinadas cuestiones. Una de ellas es el hecho de decir, entre más especializamos el cuidado de la salud, entre más puntualizamos que sean los especialistas, algo que nos está pasando es que cada vez es más caro y atiende a menos gente. Entonces tenemos que recurrir a un sistema que nos garantice tener una cobertura mucho más amplia y esta cobertura mucho más amplia nos permita bajar el número de gentes que llegan a los hospitales. O sea, que a estas gentes se les hagan las medidas de protección y de prevención para que no pase esto. ¿Qué podemos decir ahora? Bueno, lo que sí podemos decir, y esto es una cuestión vista por toda la población, es que ha aumentado el desabasto de medicamentos, es que la gente está usando su dinero personal, o sea, lo que llamamos gasto de bolsillo, para acudir a clínicas, para acudir a consultorios, para acudir a hospitales privados, para atenderse sus padecimientos, y lo que antes teníamos como, digamos, un promedio que era más o menos el 30% de los gastos se cubrían con recursos personales, ahora pues ha subido a un poco más del 50%. Entonces eso pues, nos pone en relevancia de que algo no está funcionando bien, de que hemos caminado un poco hacia atrás en el sentido de que más gente está buscando soluciones afuera. Y eso pues lo ha evaluado la propia autoridad. El último reporte de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, la ENSANUD que conocemos, pone de relevancia este tema muy claramente, es decir, la gente se está yendo hacia los servicios privados y se está buscando el curarse en los servicios privados. Frecuentemente oímos temas como esto, entonces, digamos, hay una cierta preocupación. El dinero también, pues no vemos que se esté utilizando, digamos que de la manera en que se supone que tendría que estarse utilizando. Oímos unos subejercicios,
oímos algunos problemas, ha sido pues una cuestión pública, los medios, ustedes lo han dado a conocer, casi 230 millones, creo que 228 millones que se estaban destinadas al uso dentro de las instituciones de seguridad social para actualizar y cubrir todo lo de los elevadores, no se gastó. Sabemos de un subejercicio en la Secretaría de Salud, nos han reportado disminución de gastos en cuanto a la compra de algunos de los insumos para la salud, etcétera, ¿no? Entonces, esos temas son indicadores directos e indirectos de que hay problemas y estos problemas deberían de ser atendidos y deberían de ser parte del análisis que se toma en cuenta para proponer las mejoras. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué cosa es lo que nosotros hacemos como Soy Paciente, parte de la sociedad? Porque al final, pues todos en algún momento de nuestra vida somos pacientes y por eso nos interesa mucho hablarlo desde esa perspectiva. ¿Qué tenemos que hacer? Pues darle mucha difusión, darlo a conocer y saber que, bueno, pues este es un tema que es muy importante porque si ustedes ven lo que dice la Ley General de Salud, la Ley General de Salud dice que la salud es un estado permanente de bienestar físico, psicológico y social, y no solamente ausencia de enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que cuando hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de saneamiento, hablamos de abasto de agua, hablamos de acceso a un salario digno y a los productos que conllevan el disponer de esto. Hablamos de alimentos en calidad suficiente y con la calidad y las características de nutrición adecuadas. Hablamos de un medio ambiente sano. Se ha frecuentemente hablado que más del 25% de los cánceres de pulmón son resultado de la contaminación ambiental. Entonces, ese es un tema muy importante y por eso las normas oficiales mexicanas de calidad del aire las expide la Secretaría de Salud, pero la responsabilidad es verificar que de veras se están cumpliendo. Y si no se están cumpliendo, pues entonces imponer las medidas para llegar al tema en el que queremos que se haga. La calidad del agua, pues hemos oído también que menos del 40% de los abastos de agua cumplen con las especificaciones de las normas. Ese es otro tema en el cual pues lo que vemos es que están afectando la salud. En poblaciones menores de 5 años, la gran mortalidad está asociada a enfermedades diarreicas fundamentalmente por mala calidad del agua. Entonces, estas cuestiones, o sea, el tema es ampliamente complejo, no es solamente cuántos hospitales hay, no es solamente cuántos médicos traemos o cuántos médicos mandamos a un X lugar. O sea, la salud es el tema más importante del Ejecutivo. O sea, producimos dinero para estar mejor todos, no para que haya ricos, es para que el bienestar de la población sea general. Y bueno, pues desde esa óptica, cuando nosotros hablamos del sistema de salud, pues hablamos del sistema, digamos, de la vida diaria de todos los mexicanos. Y en Soy Paciente, pues nuestro interés es, ahora sí que como dice el propio presidente, empoderar a la gente para que la gente sepa qué cosa debe esperar, qué cosa debe pedir y qué cosa es lo que dice la Constitución, que son sus derechos, y qué cosa es lo que dice la Constitución, que es obligación de quienes asumen el poder público para que nos los haga cumplir. Y creo que esas son todas las preguntas. De todas formas, como saben, tenemos un portal en Soy Paciente donde ustedes nos pueden hacer llegar todos sus comentarios, todas sus preguntas y nosotros estamos, como siempre, abiertos
a interactuar con todos los grupos, a las asociaciones de pacientes que participen con nosotros, a los grupos, sobre todo en este caso de los medios, que nos ayuden a difundir la información y que nosotros estamos súper dispuestos a colaborar y a interactuar con ustedes para todo lo que sea en beneficio de los pacientes de México. Muchas gracias otra vez. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ahora sí, cerrando y bueno, recordarles a todos, como bien lo mencionaba el doctor, que estamos en la página soypaciente.info. Ahí tenemos toda la información y también nos pueden hacer llegar sus comentarios y preguntas. Y recordarles que, bueno, este webinario también estará disponible a través de las redes sociales del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Y bueno, nombre de la organización Soy Paciente, les damos las gracias por estar presentes y bueno, los esperamos en las siguientes actividades de la asociación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.